a través de Caruna, y estos recursos tienen un carácter de clientelismo político. La implicancia de este enorme financiamiento se salen del ámbito extraeconómico. Vamos al ámbito extraeconómico, al ámbito de que estos recursos se van a utilizar y se están utilizando para una base de poder político con perspectivas de muy largo plazo. Ahora, vamos a ir a un corte comercial. Vamos a un corte comercial y regresamos con nuestro invitado, el doctor José Luis Medal. Tiene su contra, como todo en económica. Vamos de regreso a la tercera parte de nuestro programa con nuestro invitado de honor, el doctor economista, el doctor José Luis Medal. Doctor, en una entrevista que usted dio al Nuevo Diario este fin de semana, usted decía de que había problemas, que esta ayuda, que podría estar ayudando y beneficiando más o mucho, en vez de podría también, si no es usada como debe ser usada, puede traernos problemas en vez de traernos beneficios, y que esto podría estar creando o podría contribuir a que los problemas inflacionarios de inflación que tenemos ahorita se agudicen aún más. En un país que ya el Banco Central tuvo que admitir que llegamos al 5% de inflación en el primer trimestre, y según un reporte que leí hace un par de días, llevamos el porcentaje mensual de inflación más alto de la región, por mucho. Hombre, ¿qué significa eso para todos, para todos los nicaragüenses? Bueno, definitivamente, primero, Nicaragua no ha usado su cooperación internacional de los últimos 17 años de manera adecuada. Y esta cooperación venezolana, en el lado negativo, viene a acentuar la dependencia de la cooperación internacional. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a los efectos inflacionarios, vos mencionaste una cosa que es cierto: la inflación de Nicaragua es la más alta del istmo centroamericano, 17% el año pasado, cuando el promedio centroamericano anduvo por el 7-8%. Dicho sea de paso, una de las causas de por qué la inflación de Nicaragua es la más alta de Centroamérica es el deslizamiento anual del 5%, que solo Nicaragua lo tiene. El resto de los países tienen sistemas de cambio fijo o están dolarizados, como el caso de El Salvador y Panamá. Para disminuir la inflación, yo he sugerido que aquí terminar con el deslizamiento, incluso pasar a una dolarización oficial, que es otro tema, pero y Panamá, aunque se ha subido la inflación al 6%, y El Salvador tiene las tasas de inflación más bajas de Centroamérica. Ahora, entrando al caso específico de qué efecto puede tener la cooperación venezolana en la inflación. La inflación depende, ahorita hemos tenido una inflación de costos fundamentalmente. Aumenta el precio del petróleo y eso pega en todos los costos. Pero lo más peligroso es una inflación cuando es del lado de la demanda. Milton Friedman ha dicho: la inflación en todo tiempo y lugar es un fenómeno monetario. Si vos que comenzás a usar la maquinita de imprimir billetes o poner mucha plata en la circulación, puede crear inflación, presiones del lado de la demanda, que ahí sí la cosa se nos complicaría. ¿Qué pasa con la cooperación venezolana? Bueno, en vez de pagar el 100% de la factura venezolana, se paga el 50%. Ese otro 50% de Córdoba o de circulante, que no se esteriliza, que ya no sale afuera, queda hacia adentro. Y aquí la liquidez no solamente en Córdoba, como creen incluso algunos colegas, la liquidez aquí en una economía dolarizada, no oficialmente, también en dólares. En otras palabras, 400 millones de ayuda de cooperación venezolana gastados, en el fondo es un gasto público, aunque se diga que no. Y estaríamos aumentando de hecho el déficit fiscal antes de impuestos, antes de donaciones y de préstamos internacionales. Entonces el gasto público aumenta, de hecho, aunque no esté incluido, pues como debería estar incluido en el presupuesto. Mientras vos aumentas más el gasto público, estás inyectando más liquidez y eso puede hacer que lleguemos a tasas de inflación muy altas. ¿Qué es lo que hace el Banco Central y las autoridades? Monitorear muy cuidadosamente la política monetaria, la política fiscal y los niveles de liquidez. Y esa es una razón adicional, además de la jurídica, de que la cooperación venezolana tiene que estar incorporada en el presupuesto de la República, Jaime, porque es un gasto público que tiene efectos macroeconómicos sumamente importantes. Déjeme preguntarle algo, doctor, apartándonos un poquito o a lo mejor volvemos a la misma. ¿Por qué, hombre, que es la gran pregunta que yo me he hecho y que se hacen muchos nicaragüenses? ¿Por qué Nicaragua, tierra fértil, abundante,
una posición geográfica beneficiosa, agua, recursos naturales en abundancia. Hombre, un pueblo que en términos generales es trabajador. ¿Por qué jodido teniendo tanto en este país hay tanta miseria y tanta pobreza? Yo entiendo Haití, que por la escasez de tierra, veo el África, por la grande sequía y todo, pero pues Nicaragua, que tenemos todo para no ser un país con tanta miseria. ¿Por qué jodido es que vivimos con tanta miseria, hombre? Y en vez de progresar vamos para atrás. Una vez tuve un seminario centroamericano y se dijo, ¿por qué Costa Rica ha avanzado y por qué, más que el resto de los países centroamericanos, y por qué Nicaragua se ha quedado atrás? Lo digo un tico inclusive. Nicaragua estaba mejor económicamente que Costa Rica en 1968, 1970, 78, teníamos una economía mejor. La respuesta es muy simple, las instituciones. La estabilidad institucional. Nicaragua tiene el doble del territorio de Costa Rica, tiene incluso prácticamente el doble de la población, tiene tierras más fértiles. Costa Rica, después de la revolución de don Pepe Figueres tomó una decisión histórica, no reelegirse, fue el último caudillo de Costa Rica y creó instituciones. Este país no ha creado instituciones. Algunos dicen lo que es el aspecto institucional y político es aparte, y la economía es aparte. En una perspectiva de mediano y largo plazo, Nicaragua está puesta, como está, por el problema de falta de instituciones, por el problema de falta de poder judicial. La receta del desarrollo es una receta que no es nada de descubrir el agua tibia. Todo el mundo sabe: inversión en educación, inversión en infraestructura, instituciones, un poder judicial transparente, en fin, aumentar la productividad, que es otro aspecto que tomaría mucho tiempo hablar, porque la productividad aumentó mucho en Nicaragua y en Centroamérica en los años 50, 60 y 70, y la productividad se ha estancado. Tenemos los rendimientos por manzana en frijoles, maíz, arroz más bajos de Centroamérica, y este es un cuento que yo tengo bastante rato de estarlo oyendo hablar. En ese sentido, la receta se conoce, pero los cocineros que nos van a implementar la receta, en mi opinión, son los que fallan. La receta todo el mundo la sabe: un poder judicial autónomo, transparente, un Estado de Derecho, seguridad jurídica, transferencia tecnológica, en fin, una serie de políticas. Podemos entrar a discutir el modelo. O sea, coincidimos desde que me metí a la televisión, he dicho yo que uno de mis luchas, y mi lucha principal es por una verdadera institucionalidad y un verdadero Estado de Derecho, que cuando logremos eso va a ser la base para realmente ser efectivo contra la pobreza y la miseria que vive en este país. Entonces no estoy loco, no ando perdido. Pues lo que vos decís lo respalda un estudio de hace un año del Fondo Monetario Internacional, que hizo un estudio para Centroamérica, y hay ecuaciones de regresión ahí todas enredadas, si las quieren ver, que básicamente señala que si Nicaragua estableciera un nivel de institucionalidad similar al de Costa Rica, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de Nicaragua aumentaría en un 3%. Es decir, en vez de estar creciendo en un 3.5% al año, que no hacemos nada, pasaríamos a un 6.5%. Acordate que países como Chile pues crecen a un 7%, en fin. La institucionalidad es un factor que colabora al crecimiento económico, aunque hay mucha discusión en esto, porque no voy a entrar en esto, el caso de China, en fin, una serie de aspectos que no vamos a tocar aquí. Ahora, doctor, volviendo a la gente que nos está viendo y nos está oyendo por la radio también, la realidad de las cosas es